Lo que les decía es que no solo nos sirve para calcular áreas o volúmenes, sino, bueno, depende cuál sea la necesidad de quien está buscando optimizar. Bueno, es la función a la que hay que tratar de llegar. ¿Cuál es la idea de estos ejercicios? Que son los del ejercicio del punto 7, ¿sí? La idea es, a partir del enunciado, tratar de formular, de escribir esa función. Con los chicos del otro grupo hice el 7B y el 7D. Con ustedes voy a hacer el 7A, así les quedan como una variante y si quieren entrar al otro video van a ver alguno más, ¿sí? Bueno, en el ejercicio 7A nos dice, un fabricante posee láminas metálicas rectangulares de 30 centímetros por 50 centímetros. Vamos a hacer la lámina de 30 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Dice, si corta un cuadrado en cada una de las esquinas de la lámina, dobla las 4 solapas y suelda las aristas, obtiene una caja sin tapa. Es decir, yo de acá voy a recortar un cuadradito, otro cuadradito, lo mismo acá y lo mismo acá. Esto se lo saco. Al sacarle esto, fíjense, si yo pliego ahí, pliego acá, me quedaría una cajita sin tapa, ¿sí? Todo esto lo sacamos. ¿Se entiende la idea? Bueno, la cuestión es qué medida deben tener los cuadrados a recortar para que la caja tenga volumen máximo. Y ahí está a lo que yo le tengo que prestar atención. Si yo necesito calcular el volumen máximo, la función volumen es la que a mí me interesa. Bueno, ¿y cómo calculo el volumen de una caja? Esto va a quedar transformado en algo así, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el volumen de esa caja? Esto tiene una base y tiene cierta altura, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser superficie de la base por altura. Bien, ahora, ¿cómo escribo la superficie de la base? ¿Cómo escribo la altura? Bueno, miren, si nosotros decimos que este pedacito, que es un cuadrado, ¿sí? Vale X, o sea, este pedacito también va a valer X. Si yo quiero pensar en esta medida, si todo es 50, esta medida va a ser 50 menos 2x. ¿Por qué? Porque le saqué una x de acá y de acá también le estoy sacando una x. Eso se lo estoy sacando. A todo este largo le saco x y le saco x. O sea, le saco x 2 veces. ¿Y cuánto va a medir este otro pedacito? Si todo es 30, este pedacito de acá va a ser 30 menos 2x también. ¿Se ve eso hasta ahí? O sea, si nos venimos acá, esto es 30 menos 2x, esto es 50 menos 2x. Por lo tanto, cuando querramos calcular la superficie de la base, lo vamos a poder hacer como. ¿Cuál es la superficie de la base? Y base por altura o largo por ancho, porque es un rectángulo, ¿sí? Acá que tenemos. Escribo una cosa y borro otra cuando me voy apoyando. Dijimos 50 menos 2x por 30 menos 2x. Esto es la superficie de la base. Y a su vez, por la altura. Pero la altura, fíjense, es este pedacito que yo le estoy recortando acá. O sea que a la altura la puedo llamar x. Ahí está. Si miramos bien, esto es un polinomio.
Entonces, bueno, lo único que nos queda es poder encontrar cuál es el máximo en este caso de esta función polinómica. ¿Cómo hacemos? Sí, varios caminos tenemos. Encontramos la derivada y para encontrar la derivada podemos primero distribuir el polinomio para que nos quede un polinomio más simple o podemos derivar como producto. Eso lo eligen ustedes, no es obligación hacerlo de una u otra manera. Encontrando, esta la tengo distribuida, les digo, les va a quedar 1500x menos 160x cuadrado más 4x cubo. Este es el polinomio del cual yo quiero encontrar el máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, derivamos. Buscamos puntos críticos. Profe, ¿por qué habría que derivar? Porque en realidad ustedes quieren encontrar el máximo, ¿sí?, volumen. Entonces, como esto es una función que va a representar el volumen de acuerdo a la medida que vaya tomando x, yo tengo que encontrar para qué valor de x ese volumen resulta máximo. ¿Sí? Ah, claro. ¿Y de qué manera encontramos los máximos o los mínimos? Y derivando, buscamos los puntos críticos. Como es una polinómica, lo más fácil es buscar la derivada segunda. ¿Sí? Si no fuera polinómica, yo les diría, bueno, por ahí les queda una derivada compleja, les conviene investigar qué pasa con el signo a izquierda y a derecha del punto crítico. Pero buscan la derivada segunda, se fijan qué pasa en el punto crítico y si les da un valor positivo, bueno, ya saben que va a tener un mínimo, pero si les da negativa, van a tener un máximo. Y de esa manera están justificando que en ese valor tienen el máximo. Bien, esto es lo más complejo, el tratar de llegar a la fórmula que ustedes necesitan para encontrar después el máximo o el mínimo. ¿Está bien? Porque encontrar máximos o mínimos ya lo saben hacer. Esta parte de, a partir del problema, llegar a la fórmula es la que de alguna manera por ahí los complica un poquito más. Así que bueno, mientras van mirando esto, yo voy a buscarme otro ejercicio. A ver. Bueno, a ver, el C podría ser también. Bueno, vamos a hacer el E, que hay que dibujar un poquito más y por ahí se les complica. ¿Puedo borrarles esto? Acá, después de esto, hay que determinar, ¿sí? El determinar máximo. Muy bien, borramos ese titulito, lo podemos dejar. Ejercicio, ahí se ve todavía, sí, 7E. Dice, ¿cuál es el cilindro recto de mayor volumen que puede inscribirse? Chau, ahí me quieren ir a buscar una galletita de agua para hacer una masacre. En un cono recto de radio 6 y altura 24. Bueno, a ver, ¿qué es un cilindro recto? Una latita de gaseosa es un cilindro recto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el cilindro está de esta manera, de forma que el lado resulte perpendicular, bueno, no está apoyadito ahí, el lado resulta perpendicular a la base, ¿sí? A la base de apoyo. Un cilindro en esta posición no sería un cilindro recto, ¿sí? Donde, bueno, acá estaría cortada de esta manera la base. Bien.
voy a dibujar un cono o algo así. ¿Vieron la pizza en cucurucho? Bueno, esto sería como una pizza en cucurucho cuando se te cae. Decís, ay, ¿qué hora es? Sácate. O vas a mirar el celular y se te cayó. Bueno, algo así. Un cono, un sombrerito de cumpleaños. Eso es un cono recto, donde la altura del cono, le voy a dibujar ahí, la altura también resulta perpendicular a la base. Ese es el radio de la base del cono, esta es la altura del cono. ¿Qué sabemos de ese cono? Que tiene altura 24 y radio 6. Bueno, y además nos decía que teníamos un cilindro recto que está inscripto en el cono. ¿Qué quiere decir que está inscripto en el cono? Que yo lo voy a tener dentro del cono de manera que, a ver, vamos de vuelta con esto. Si este es mi cono, yo voy a tratar de ponerlo dentro, perdón, dije cono y es el cilindro, de tal manera que el perímetro, ¿sí?, de esa sección del cono coincida con lo que serían el lado del cono. O sea, en el dibujo, vamos a hacerlo con un color, lo podría dibujar así. Si no quiere. Ahí tengo el cilindro y tengo que dibujarlo todo ahí. Bueno. Ustedes sepan que la profe es muy mala dibujando. Lo fue siempre, le pone onda, pero bueno, ahí estaría. La idea sería esa, no sé si se llega a entender, que tengo el cono donde esto coincide con los lados, el conoidal con el cilindro que coincide con la superficie del cono. Y fíjense que la altura resulta perpendicular, ¿no? En los dos casos. Bueno, la cuestión es cómo hacemos con esta información, porque lo que nos pide es el cilindro recto de mayor volumen, es decir, ¿cuáles serían las medidas de este cilindro para que sea el más grande posible de todos los que yo puedo dibujar o colocar ahí adentro? ¿Por qué el más grande? ¿No es el único? Y la verdad que no, porque si a mí se me ocurre hacer un cilindro acá, ¿sí? Acá también estoy dibujando un cilindro, es más peticito, pero también es un cilindro. Entonces, ¿cuál es el que tenga el mayor volumen? Y ahí, por querer decirles que había otro, la estropeé. Bueno, qué imaginación la mía. Bueno, ¿cómo hacemos para relacionar todo esto? Lo más fácil es tratar de hacer un corte así vertical y quedarme con esta parte que tengo acá como en este triángulo formado por la altura y el radio. Es decir, me voy a quedar con esto. Estoy haciéndole un corte vertical. De esa manera, el cilindro lo tendría ahí, ¿sí? ¿Qué sé de todo esto? Que esto mide 6. Que esto mide 24. Si en particular a esta medida, a la altura del cilindro le llamamos psi y a la base del cilindro le llamamos x, entonces a este pedacito en particular lo podemos llamar como 6 menos x, a este triangulito de acá, voy a poner acá,
podemos decir que tiene medida 24 menos i. ¿Por qué 24 menos i? Todo es 24. Como esto es i, este pedacito va a ser 24 menos i. Entonces, entre esos lados, después vamos a poder establecer una proporción. Pero vamos a ver en qué momento lo necesitamos, porque nosotros queremos partir de el volumen máximo para el cilindro. ¿Sí? Nosotros queremos que sea máximo. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen del cilindro? Superficie de la base, pi por radio al cuadrado por altura. ¿Sí? Ya que le puse R mayúscula, le dejo R mayúscula acá. Ojo, porque este radio, el del cilindro, sería este. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula del volumen del cilindro. Superficie de la base por la altura. Ahora, ¿qué sabemos de la altura? ¿Tenemos alguna referencia para la altura? ¿O de dónde lo podemos sacar? Lo que sabemos de acá es que el radio del cilindro es a lo que le llamamos x. Pi por x al cuadrado. Pero con respecto a la altura del cilindro, ¿sí? No sabemos demasiado. Sabemos que se llama i. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Bueno, precisamente esta relación es la que deberíamos poder sacar de acá. Nos vamos a matemática de primero, matemática 1. ¿Qué establecemos? Que la relación, fíjense, este lado dividido la altura, lo escribo acá, 6 sobre 24, tiene que tener la misma proporción que este pedacito, esta base, dividido esa altura. ¿Por qué? Porque este triángulo grandote es semejante con este otro. ¿Qué quiere decir que es semejante? Que tienen un ángulo recto que comparten, ¿sí? Este ángulo es recto igual que este. Este ángulo mide lo mismo que este y este otro ángulo mide lo mismo que ese. Entonces decimos que son semejantes. Por lo tanto, tienen lados proporcionales. De vuelta, si yo digo 6 sobre 24, tiene que ser proporcional a este pedacito que lo llamamos x sobre ese otro pedacito que es la altura, 24 menos i. Ojo, esto es un 24 porque mis 4 y mis i son espantosamente parecidos. Bueno, como ustedes ven que yo acá tengo i, la cuestión es de acá despejar i para poder usarlo allá. Bueno, ¿y cómo hacemos? Y podemos hacer los productos cruzados. 6 por 24 menos i igual a 24 por x. El 6 lo paso dividiendo, me queda 24 por x sobre 6, que de paso lo puedo simplificar. Y me queda menos i igual a 4x menos 24. Como yo quiero la i positiva, cambio los signos de ambos lados y me queda i igual a 24 menos 4x. Esta i es la que me voy a llevar para allá arriba. Entonces, el volumen del cilindro, lo escribo ahí en azul, me queda pi por x al cuadrado y en lugar de i tenemos 24 menos 4x. Y acá ya encontramos la fórmula, que también es un polinomio, para poder optimizar. Bueno,
A partir de ahí es que yo les digo tal cual. Ese es el secreto. Recién ahí te leo, Pablo. La Coca-Cola en el cono de fritas, tal cual. Y si no te lo pones abajo del sombrerito de cumpleaños, viste, y salís y nadie se enteró. Las dos cosas. Bueno, a partir de acá, esto es lo más complejo de encontrar, ¿sí? Ustedes van a decir, ay, ¿cómo se me va a ocurrir? La verdad es que en los primeros ejercicios cuesta que a uno se le ocurran todas esas cosas, por eso también lo estamos haciendo juntos. Pero a medida que hacen varios, van a ver que van saliendo. Así que acá tienen que buscar el máximo. Sí o sí es llegar al punto crítico y justificar que en ese punto crítico tienen el máximo o el mínimo, según la función que estén tratando de analizar, ¿sí? Pero bueno, este sería el camino. Esto se los dejo para que ustedes lo terminen y que terminen los demás ejercicios. Acuérdense que, como les decía antes, con los chicos de la otra comisión hice otros dos, así que no los tienen todos resueltos, pero tienen varios planteos hechos. Y bueno, fueron... este es complejito y bueno, con ellos también hice otro que les va a servir para ir encontrando ejemplos diferentes. Y ahora sí, excepto que me quieran preguntar algo de esto, corro mi cilindrito de color. Si me quieren preguntar algo, me dicen, y si no, nos vamos a diferenciales. Bueno, diferenciales. Los dejé mudos. Digan algo. Uy. Ay, a ver. Me interesó. No me digas, ¿en serio? ¿Sabés que la vi y no me di cuenta? Me voy a fijar. ¿Cómo se me pasó? Es que en realidad lo que es medio ciencia ficción no es lo que más me atrae. Debe haber sido eso. Yo por ahí minimicé la importancia y bueno, pasa eso de que en algunas películas tenemos cosas con algún fundamento científico de verdad y cuando tienen que meter un cilindro dentro de una caja para limpiar el aire. Ah, mira, lo voy a buscar. Lo voy a buscar y después les cuento. Qué genial que esté algo así en una película. Bueno, miren si es importante esto de optimizar. Impresionante. Impresionante. Bien. Bueno, cambiamos el ángulo de la información, nos vamos a diferenciales. Bien, como les conté antes también, en la guía tienen absolutamente toda la explicación que yo después les voy a dar con el gráfico, pero más allá de lo que tienen escrito en la guía y que van a poder volver a revisar, miren, la tengo acá para que ustedes la vean, es una versión vieja, pero sigue siendo lo mismo. Este gráfico después lo voy a hacer y vamos a explicar sobre todo la notación, pero quiero, antes que eso, que ustedes puedan saber por qué la importancia del diferencial y a qué le llamamos diferencial y por qué lo vamos a relacionar con las derivadas. ¿Está bien? Bien. En este ejemplo, fíjense, si yo tengo un cuadrado, como es un cuadrado, este lado y este lado miden lo mismo, ¿sí? Así que si yo quiero calcular el área, lo voy a hacer en función de la medida del lado, y el área es lado al cuadrado. Ahora, si yo tengo un cubo, bueno, no parece muy cubo, pero supongamos que es un cubo porque se los estoy diciendo simplemente.
puedo calcular el volumen, ¿sí? Además del área de las caras que forman, de las 6 caras que forman ese cubo, puedo calcular el volumen y también va a depender de la medida del lado. Pero acá ya la fórmula es lado al cubo, ¿sí? Entonces, cada una de las magnitudes que yo puedo ir calculando va a depender de alguna otra. En este caso, las magnitudes son área y volumen y están dependiendo del lado, pero podrían tratarse de otras situaciones, de otros ejemplos. ¿Qué pasa? Si se tratara de un cubo de hierro y yo lo quiero calentar, con el calor el metal se dilata, o sea, la medida del lado va a agrandarse, poquito tal vez, pero sin embargo va a variar. Entonces, ¿qué ocurre? La variación de la medida del lado implica que también va a haber una variación del área, porque esto va a ser un poquito más grande, esto también, entonces el área va a ser un poquito más grande. Y si me fijo en el volumen, la variación de ese lado al calentar el cubo también va a ser que repercuta en el volumen. Ahora, ¿qué pasa si queremos saber cuánto varía el área de acuerdo a cómo varía el lado? Por ejemplo, en este caso, aunque lo estamos calentando. ¿O qué pasa si queremos saber cómo varía el volumen de acuerdo a lo que yo calenté el cubo? Si queremos calcular una variación, supónganse que simplemente nos quedamos con el área, ¿no? Que por un ratito nos olvidamos del volumen. Si yo quiero calcular la variación del área, variación es este triangulito, ¿no? ¿Sí? Variación del área, ¿cómo la calculo? Bueno, como el área que me da después de calentarlo menos el área que yo tuve al principio, el área inicial. Bien, pero ¿qué pasa? El área final de este cuadradito, ¿de quién va a depender? Va a depender de la medida del lado más de lo que varió el lado. Y el área inicial va a depender simplemente, bueno, así ya me van quedando los dedos, de la medida del lado, la medida inicial del lado. ¿Qué pasa? Si hablamos de área, a esa variación yo la tengo que elevar al cuadrado porque es el lado elevado al cuadrado. Entonces me quedaría el lado más su variación al cuadrado, menos, bueno, en este caso sería el lado inicial al cuadrado. Y es cuestión de hacer la cuenta para poder llegar a encontrar cuánto varió el área de ese cuadradito. Ahora, ¿qué pasa? Si en lugar de calcular el área queremos calcular la variación del volumen, acá me va a quedar un polinomio, en este caso 2 términos elevados al cubo. Y a medida que la fórmula se hace más compleja, imagínense que en lugar de tener esto tenemos un cilindro, ¿sí? El área del cilindro, como en el caso de hoy, de los que planteábamos. La fórmula va a ser cada vez más complicada. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con el diferencial? Estas pequeñas variaciones que hacen que repercuta el resto de la magnitud con la que estamos trabajando, la vamos a poder calcular de manera más fácil con el diferencial. Para eso es para lo que nos sirve el diferencial, para llegar a determinar variaciones como estas, pero de una manera más fácil. ¿Sí? Entonces, esto es a modo de interpretación, ¿sí? Sería, bueno, si tengo que calcular la variación de algo, ¿de qué manera tendría que ir considerándola? Bueno, tendría que considerar todos estos aspectos. Con lo que vamos a ver ahora, con respecto al diferencial, vamos a encontrar otra manera mucho más fácil de calcular esas variaciones. Y ahora sí es que vamos a hacer el gráfico que tenemos en la guía. Me lo voy a dejar a mano para copiar los puntos tal cual como los tenemos, para que después ustedes comparen y no les haya cambiado nada. Bueno.
supongamos que tenemos una función que puede ser nuestra funcionaria, inclusive, ¿sí? Yo le pongo f de x porque en la guía dice f de x, pero podría ser la funcionaria, ¿está bien? Tenemos un valor inicial, un x0, que podría ser el lado, la medida del lado, la que tuvimos al principio, ¿sí? Y acá, ahí es cuando la profe le pifia, pero qué cosa, no hay forma, no hay forma de que eso me salga bien. Bien, a ese punto le llamamos A. Y a ver si acá alguien me sorprende. Si este ángulo es tita, ¿sí? Vayan pensando lo que dibujé recién, qué relación tiene con lo que estuvimos viendo. Esta sería la imagen de x0. Eje Y. ¿Qué más me falta? Bueno, si este x0, si fuera al lado, lo caliento, me da un x0 más la variación, ¿sí? Por lo tanto, acá podríamos poner que esto es la variación. Si sigo dibujando, acá tengo un punto de intersección que me va a dar la imagen de lo que obtuve después de aumentarle un delta x al x0. Y si sigo hasta la recta tangente, me da otro punto más de intersección. A este punto lo llamamos D, a este B y a este C. Bueno, ahí tienen copiado el mismo gráfico que tenemos en la guía para que después les sea más simple verlo. Bien, ¿qué quiero establecer acá? Fíjense que la recta, esta que no le puse nombre, que le podemos poner R, resulta tangente en el punto A, ¿sí? Una vez que le dimos el incremento delta X, nosotros acá llegamos a obtener estos otros elementos. Obtuvimos el x0, la imagen para el x0, que es este punto D, y nos quedó determinado un triángulo. Este triángulo ABC. En particular, si en ese triángulo nosotros queremos determinar esta medida, BC, ¿qué podemos plantear? Trigonometría. Y acá es donde les digo, espero que hayan ido pensando y que me sorprendan. Fíjense, este triángulo tita es este triángulo tita también. Entonces, la tangente del ángulo tita la puedo pensar como cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, CB o BC. Profe, perdón, la imagen de la que está arriba de la imagen de x0, ¿qué dice? F de x0 más. Más delta X. Ah, Esto es un triangulito. ¿Sí? El triangulito quiere decir variación, delta le decimos. ¿Sí? no veía si era la D o. Ah, o D. sí, sí, es un delta X. Quedó medio fulero, la verdad. Bueno, no sé si está mucho mejor, pero bueno. Bueno, estamos en este triangulito, ¿sí? Entonces, la tangente de tita es el cateto opuesto sobre el adyacente. El opuesto es BC, el adyacente es AB. Bueno, y acá es donde quería escuchar la sorpresa. ¿De qué otra manera le podemos decir a la tangente de tita? ¿O de qué otra manera la podríamos calcular? Cuando vimos derivada en un punto, ¿no? Interpretación geométrica de la derivada en un punto. Les estoy diciendo todo y nadie me dice nada. Me voy a ir a llorar ahora.
Nada, nada, nada. De penitencia voy a hacer 20 lagartijas. ¿Qué más? Hoy no como chocolate. Bueno, a ver. La derivada en x0, ¿sí? ¿No nos da la pendiente de la recta tangente? Uy, ahí Facundo me escribió un montón de cosas. A ver, a ver, a ver. No, Walter, ¿qué pasa? ¿Qué es ese comentario? No, 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 no. No me gusta ese comentario. F de x0 más delta x. Bueno, ya ahí está bien, es otra manera de pensarlo. Sí, es otra manera de escribir lo que escribí acá. En particular, yo esperaba que me dijeran que eso es lo mismo que la derivada de la función en el punto x0, ¿sí? Porque es la pendiente de la recta tangente. Es decir, la tangente en θ nos da eso, la derivada. No, en realidad yo creo que lo que vos quisiste escribir es esta variación en función de las diferencias. Estabas escribiendo esa otra parte. Yo por ahí prefería la relación esta, ¿sí? Bueno, entonces, si la tangente de θ nos da la derivada en el punto y tenemos BC, también tenemos la posibilidad de decir, bueno, AB dijimos que era la variación en X. Entonces, acá también lo puedo escribir así como variación en X. Es decir, que si yo quiero reescribir BC de alguna manera particular, haciendo un despeje de acá, ¿qué diría? Que es la derivada de la función en el punto por la variación en X. Fíjense, lo que hice acá fue esta delta X pasarla multiplicando, ¿no? Y bueno, di vuelta a la expresión. Esto también se escribe como BC, que es este segmento de acá. Profe, discúlpame, Sí, tengo una pequeña duda. Ahí decime. escribió el triangulito, ¿cómo se llamaba? X. Delta. Bueno, delta X. BC, ¿no? También sería de delta Y o delta F de X. Vos me decís si BC. No sería delta Y o delta F de X. Ahí más o menos vamos. A esto en realidad lo llamamos diferencial de la función. ¿Sí? Ah, bueno. Diferencial de la función en el punto x0. Sí, pero tiene que ver con eso, ¿eh? Tiene que ver con que además, a medida que este delta x es más chiquitito, que es lo que normalmente pretendemos cuando hablamos de diferenciales, ¿qué pasa? Si esto se hace más chiquitito, esto también se hace cada vez más chiquitito. Y la diferencia entre esta variación de la función y este segmento que calculamos son cada vez más parecidos. Es por eso que a esto de calcular el diferencial y después la derivada, lo vamos a tomar casi como sinónimos. Como les decía, a esta expresión la llamamos diferencial de la función en el punto x0. Y en particular, en lugar de escribir BC, lo que vamos a escribir es diferencial de la función en x0, como la derivada en x0 por el delta x. Ahora, esto en la práctica, ¿cómo lo relacionamos con lo que venimos viendo? Bueno, en general podemos, en lugar de ponerle x0 acá y acá, lo podemos dejar como respecto de x directamente.